En los primeros años de vida, cada sonrisa, cada abrazo, cada mirada cuentan. La ciencia nos muestra que sentirse seguros y acompañados es fundamental para el desarrollo de nuestras niñas y niños. Como madres, padres y cuidadores, podemos ser esa base segura que a través de la corregulación del estrés les brinda bienestar, confianza y libertad para explorar el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Juntos creamos un futuro lleno de amor y oportunidades para nuestros pequeños. Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a esta clase magistral. Mi nombre es María Pía García, soy asistente social y directora de Aprender a Crecer. Y hoy les voy a invitar a hablar desde Chile sobre crianza respetuosa, parentalidad positiva, cuidado sensible y que de alguna manera repasemos y pensemos en nuestras propias historias como hijas e hijos, ¿cierto?, de nuestra infancia, que nos ha llevado a entender qué pautas estamos desplegando hoy día como papás, mamás o cuidadores, ¿ok? Y para eso los quiero invitar a que pensemos, ¿cierto?, en cuándo habrá sido la primera vez que nosotros aprendimos a ser papás y mamás. ¿Cuándo creen ustedes que se aprende a ser mamá? Si es que se aprende, ¿sí? A ser papá, a cuidar de otros. Pero quizás les va a sorprender que uno podría pensar que aprendemos cuando ya tenemos a nuestro hijo en nuestros brazos, ¿cierto? Pero eso no es así. Nosotros aprendemos a ser mamás, papás y a cuidar de otros desde el momento en el que ustedes y yo estuvimos en el útero de nuestra mamá, ¿vale? Y eso lo fuimos aprendiendo cuando estábamos en su útero, cuando teníamos meses de vida, cuando tuvimos 1, 2, 3, 5 años. Y así incluso aprendimos antes de saber siquiera que queríamos ser papás o mamás. ¿Por qué? Porque lo aprendemos de una forma por observación, por experiencia, es decir, nosotros aprendemos a cuidar, a expresar nuestros afectos a otros en base en gran parte a lo que nosotros mismos experimentamos siendo pequeños. Y entonces esto nos invita a pensar cómo estamos viendo a nuestros hijos o hijas hoy día. Creo que es un pequeño demonio, que es un Chucky, que es un niño mentiroso. Puede ser que de repente diga que mi hijo es manipulador o que es un niño que hace estas cosas para fingir, o simplemente cuando está buscando mi atención y me busca, ¿cierto? Yo tiendo a ignorarlo y a no pensar en que va a ganar mi atención si se pone a llorar. O quizás pienso que cuando mi hija o hijo está con una rabieta, cuando está llorando en el suelo, si yo no lo miro va a ser mejor porque se le va a pasar. ¿Han escuchado ustedes cuando otros papás les dicen, no lo mires, porque si lo miras se va a poner a llorar más y déjalo nomás, ignóralo porque así se le va a pasar? O quizás cuando nuestras hijas o hijos nosotros los retamos o los amenazamos, ¿cierto? Cuando ellos nos están mostrando su malestar, o directamente cuando los niños o las niñas se han desregulado, quizás puedo yo descontrolarme y pegarles para que la corten, para que se calmen, para que se callen, para que dejen de llorar. Por lo tanto, todo esto que hemos revisado viene de alguna parte. ¿De dónde vendrá? Esto es algo que me hacían a mí cuando yo era pequeña. Cuando yo fui creciendo, a mí me dijeron que yo era un pequeño demonio, que era un Chucky, que era manipuladora, etc. ¿Será desde ahí que viene esta imagen que yo tengo de mi propia hija o hijo en la actualidad? Por lo tanto, aquí lo que empezamos a observar en estas prácticas que son más frecuentes de lo que uno cree, estamos observando constantemente que hay mucho sufrimiento infantil. Y este sufrimiento lo avalan las estadísticas. Hoy día sabemos que en México un 63% de los niñas y niños menores de 14 años sufren agresiones físicas y psicológicas como parte de su crianza. Y el porcentaje que tienen ustedes en México no es muy distinto al que tengo yo en mi país. En Chile, el 62,5% de las niñas o niños sufren este tipo de maltrato. Esto significa que tanto en México como en Chile, 6 niños de cada 10 que conocemos sufre algún tipo de malos tratos por parte de su papá, mamá o cuidador principal. Esto significa entonces que ustedes y que yo misma cuando fuimos pequeñas podemos haber sido uno de esos 6 niños que fue criado por estas prácticas que muchas veces no nos hacen tan bien, ¿sí? Y acá nos invitamos a pensar qué nos ha pasado a nosotros como niños, ¿cierto?, en nuestra infancia, que nos ha llevado a desplegar estas conductas quizás con nuestras hijas o hijos, aun cuando no lo queríamos hacer. Hoy día sabemos
que cuando un cuidador está muy estresado por la crianza de sus hijas o hijos, tiende a veces a perder el control y a ejercer maltrato o por el contrario no puede brindar los cuidados que su hija o hijo necesita. Por lo tanto, aunque no queramos hacerlo, muchas veces nosotros vamos a estar vulnerando los derechos de nuestras niñas o niños. Estoy cada vez que ejerzo una práctica desde un cuidado poco sensible o poco respetuoso, estoy pasando a llevar los derechos de mis hijos a vivir en un espacio libre de malos tratos, a un espacio en el que pueda descansar, jugar y sentirse pleno, a estar protegido por los cuidadores en donde nadie los puede maltratar. Por lo tanto, acá tenemos un tremendo desafío donde ya sabemos que en ambos países los malos tratos infantiles tienden a estar muy presentes en la crianza y en el desarrollo de nuestras niñas y niños. ¿Qué consecuencias trae esto? Hoy día la evidencia es abrumadora y nos explica que en algunos contextos en donde nuestras niñas y niños han sido víctimas de mucho maltrato y de mucho descuido, en donde se les ignora, donde nadie les habla, nadie juega con ellos, nadie los mira, donde tienen mucha negligencia, vemos que el impacto del maltrato afecta a todo su desarrollo cerebral. Ustedes están viendo acá una imagen del cerebro de un niño de 3 años, en la imagen negra, en donde estamos observando que un niño de 3 años con desarrollo normal y con buenos tratos tiene un cerebro bastante grande y desarrollado, versus un niño de la misma edad, de 3 años, que ha sido extremadamente negligido, por lo tanto, su cerebro es mucho más pequeño y esto va a generar un impacto en diversas áreas del desarrollo. Al igual que en esta imagen que vemos acá, con las imágenes de color, ¿cierto? Esta parte que está con más color rojo, naranjo, verdecito, implica en un niño con un normal desarrollo y con adecuados tratos, mucha función en su cerebro. Ahí tiene mucha estimulación, está aprendiendo mucho, ¿cierto? Hay muchas conexiones cerebrales, pero cuando vemos esta otra imagen, ¿cierto? De la derecha, donde tenemos muy poquito iluminado, este está representando un cerebro de un niño muy negligido, muy descuidado, que lamentablemente su cerebro no está generando las conexiones cerebrales que necesita para desarrollar todo su potencial. Por lo tanto, empezamos a ver que las consecuencias de los malos tratos no solo implica sufrir depresión, tener problemas de salud mental, sino que vemos que también se está afectando todo el desarrollo fisiológico, el cuerpo, la mente, las hormonas, o sea, absolutamente todo lo que tiene relación con nuestro desarrollo se afecta. ¿Cuál es el otro impacto que vemos de los malos tratos cuando crecemos? Es que muchas veces nos topamos con adultos que tienden a justificar mucho los malos tratos. Y ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que nos dicen, hoy cuando yo era chico mi mamá me pegaba con la chancla y hasta el día de hoy yo no estoy traumada y le agradezco tanto a mi mamá porque me hizo esto, ¿cierto? Porque yo soy una mujer de bien. Cuando yo lo que estoy observando es que ese es uno de los impactos de los malos tratos, el justificar, el normalizar el que te hayan pegado cuando era niño y tú lo justificas diciendo que acá no hay trauma. Si recordamos una experiencia así de violenta y que nos hizo sufrir o que nos estresó cuando éramos pequeños y lo recordamos ahora, 30 o 40 años después, esa es una de las definiciones de trauma. El trauma habla que es un impacto fuerte, negativo y duradero que nos acompaña, ¿sí? Por lo tanto, el validar estas formas de educar a los niños o corregir a los niños es una forma que nos habla de nuestras propias experiencias difíciles en la infancia. Ahora, ¿qué podemos hacer para cambiar esta historia? La invitación es que podamos pasar de este tipo de imágenes, ¿cierto? Cuando tengo un niño haciendo una pataleta, un berrinche muy descontrolado y desregulado, y en vez de yo decirle a mi hijo que es un inútil, que te vas a quedar sin comida, que te vayas a acostar, etc., la invitación es que nosotros como adultos podamos ayudar a este hijo o hija a transitar, a caminar, a acompañarlo durante su momento de regulación para que pase lo que pasa en esta imagen, ¿sí? Tenemos un niño que está como una llama de fuego tremenda, devastadora, haciendo esta rabieta tremenda y el cuidador va a estar ahí, acompañándolo, apoyándolo en este proceso, en esta desregulación hasta que en algún momento esta llama se empieza a apagar,
el niño empieza a sentirse contenido, acompañado y calmado por su adulto hasta que logra regular sus emociones. Y esta invitación es posible, se puede lograr. ¿Cómo lo podemos hacer? Como adultos debemos poder conocer sobre el desarrollo infantil, debo poder comprender el por qué mi hija o hijo hace lo que hace y debo poder regular sus estados emocionales. Vamos a ver que el periodo de acompañar a los hijos a que aprendan a regularse a sí mismos va a tomar años. No es inmediato y no ocurre el primer año de vida. A los niños, si yo los acompaño y los apoyo en su proceso, al menos les va a tomar los primeros 10 años de vida. 10 años en el que van a necesitar ser co-regulados, co-acompañados por un adulto, en este caso por ustedes. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer esto? Entendiendo y asumiendo, ¿cierto? Y reconociendo que probablemente ustedes, al igual que yo, vivimos experiencias difíciles en nuestra infancia, sí nos maltrataron, sí nos trataron con una forma poco respetuosa y quizás eso ha impactado en mi cerebro y en todo mi cuerpo. Y esto es algo importante a entender porque vamos a ir viendo que cuando yo me descontrolo, cuando yo ando más nerviosa, pierdo la paciencia, me desquito con mi hija o hijo quizás, y esto todo parte de una historia que partió hace mucho tiempo y que no tiene que ver con mi hija o hijo. Esto tiene que ver conmigo, con mi propia historia, con mi propia infancia y cómo esta historia en mi infancia ha impactado todo mi cuerpo, todas mis respuestas, todas las formas en cómo yo veo el mundo. Ahora, cambiar estos patrones transgeneracionales, es decir, cambiar la forma en que mi abuela crió a mi mamá, de que mi mamá me crió a mí, o sea, esto lo podemos cambiar, podemos quebrar esta historia, pero eso depende de ustedes, ¿sí? De poder en algún momento cortar esta cadena de formas poco respetuosas, promoviendo siempre una crianza positiva. ¿Y qué es la crianza positiva? Vamos a ver que básicamente es considerar que toda niña, niño o adolescente es una persona sujeta de derechos, ¿sí? De derechos humanos que hay que cumplirlos, respetarlos y velar por ello, pero también busca el poder ayudar a que nuestras hijas e hijos puedan desarrollarse de una forma plena en todos los ámbitos en los que se tengan que desarrollar. Por lo tanto, nos invita a los adultos a ejercer una afectividad consciente. Significa que yo como mamá o papá estoy todo el tiempo revisando cómo estoy actuando, cómo están siendo mis reacciones. Estoy de una forma consciente ejerciendo mi rol de criar y por supuesto brindando un entorno seguro y protector. Cuando logramos hacer esto, entonces podemos ejercer algo que se llama la parentalidad positiva. Y la parentalidad positiva en el fondo es el comportamiento que los padres tienen fundamentados en cumplir y en considerar el interés superior de nuestros niños y que de alguna manera ustedes logran ejercer un cuidado, generar un desarrollo de sus capacidades que no es violento y que ofrece reconocimiento y orientación a sus hijas e hijos, poniéndoles límites a las niñas y niños, y estos límites, con afecto, va a permitir que ellos puedan desarrollarse de una forma plena. En el fondo es cuidar y criar a otros desde los buenos tratos, ofreciendo un contexto protector que le permita alcanzar el máximo potencial de sus hijas e hijos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Ejerciendo algo que se llama el cuidado sensible y cariñoso. Y en el fondo, el cuidado sensible es básicamente lo que nuestros niños y niñas necesitan y sus cerebros para poder desarrollarse plenamente en todas las áreas. Por lo tanto, para que ustedes y yo podamos ejercer un cuidado sensible, debemos tomar en cuenta estas 5 componentes. Por una parte, tenemos que brindar una atención receptiva, es decir, yo me voy a dar cuenta de lo que mi hijo me está comunicando y yo voy a responder a lo que me está expresando como una necesidad. Voy a brindar un contexto que es protector y seguro, libre de todas formas de malos tratos. Voy a poder dar una oportunidad para su aprendizaje temprano, es decir, yo voy a estar atenta y voy a estar ayudando a estimular, a desarrollar y a estimular todas sus capacidades. Debo poder brindar una buena salud, estar atento a sus controles médicos, a su alimentación, una nutrición adecuada, buenas rutinas para dormir, ¿cierto? Para el abrigo, el cuidado. Todas estas 5 áreas nos va a permitir poder empezar a ejercer
un cuidado sensible y cariñoso con nuestras hijas e hijos. ¿Con qué herramientas vamos a hacer esto? Con esto que ustedes tienen, el ser empáticos. Y el ser empático significa que ustedes comprenden y reconocen las emociones y el punto de vista desde la mirada de sus hijas e hijos. Ustedes van a brindar una atención y respuesta oportuna, van a poder responder a las señales cuando sus hijos imitan la necesidad, cuando ellos lloren, ustedes van a responder, cuando ellos muestren interés de querer jugar o explorar, ustedes van a poder acompañarlos, cuando los niños muestren miedo, van a poder estar ahí para protegerlos, etc. Van a brindar cariño y afecto, con el cuerpo, con la mirada, con los gestos, con las palabras. Deben poder dar un contexto que sea estable y consistente, es decir, mantener rutinas y límites estructurados y claros, horarios para comer, horarios para dormir, lo que no está permitido hacer por la seguridad de sus hijos, ¿cierto? Etcétera. Estimulación adecuada, el que ustedes ofrezcan experiencias a sus hijos e hijas y actividades que los impulsen un poquito más allá, que los estimulen en distintas áreas, ¿sí? No es lo mismo tener un bebé en una cuna mirando el techo todo el día sin que nadie les hable ni juegue con ellos, a tener un bebé que va a querer jugar con ustedes porque el mejor juguete de un hijo, de un bebé, es la cara de sus cuidadores. Por lo tanto, todo lo que ustedes puedan hacer en vocalizar, hablar, el contacto físico va a ser una experiencia de estimulación para sus niñas y niños. El poder brindar un apoyo a la autonomía gradual, es decir, ir permitiendo que el niño vaya alcanzando hitos y destrezas y que ellos puedan ir explorando su independencia, eso va a ser fundamental también para aportar un mejor desarrollo y una comunicación abierta y honesta en donde el niño pueda sentirse libre de expresar su malestar, sus sentimientos, sus pensamientos, porque tiene la seguridad que no va a ser rechazado, que no va a ser maltratado si él justamente quiere mostrar enojo por alguna situación, pena, tristeza, etc. Ahora, ¿por qué es importante estos elementos que ustedes como cuidadores tienen? Porque hoy día sabemos, por todos los estudios del cerebro y de las neurociencias, sabemos que nuestros niños necesitan, para desarrollar un cerebro, ¿cierto?, lo más maduro, organizado y desarrollado posible, hoy día sabemos que esto va a depender de los cuidados, del contacto y de los buenos tratos que recibieron, especialmente los primeros 3 años de vida. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque vamos a ver que todo lo que ustedes hacen, ¿cierto?, en la crianza diaria, día a día, en todos los momentos con sus niños, van a ir aportando a construir cerebros de una manera más profunda y organizada. Y que esa construcción que ustedes hagan va a acompañar a ese niño o niña por el resto de su vida. Por eso es tan importante lo que hacemos estos 3, 7, 10 primeros años de vida con nuestras niñas y niños. A continuación vamos a ver un video que nos va a explicar de una forma mucho más clarita cómo ustedes en lo cotidiano están aportando a construir cerebros en sus hijas e hijos. La ciencia nos dice que las experiencias que vivimos en nuestros primeros años realmente afectan la arquitectura física del cerebro en desarrollo. Esto significa que el cerebro no solo nace, sino que también se construye en el tiempo a partir de nuestras experiencias. Así como una casa necesita cimientos sólidos para sostener las paredes y el techo, un cerebro requiere de una buena base que dé soporte a todo su desarrollo futuro. Las relaciones positivas entre los niños pequeños y sus cuidadores literalmente construyen la arquitectura del cerebro en desarrollo. La construcción de cimientos sólidos en los primeros años da una buena base para un adecuado funcionamiento mental y una mejor salud general de por vida. ¿Cómo es que un niño en desarrollo construye y mantiene una base cerebral sólida? Una forma de hacerlo es a través de lo que los expertos llaman interacciones recíprocas de enviar y devolver. Imaginen un partido de tenis entre un cuidador y un niño, en donde en vez de devolver la pelota hacia un lado y otro de la red, se producen diversas formas de comunicación entre una acción y la siguiente, desde el contacto visual hasta el táctil, desde cantar hasta jugar al escondite. Estas interacciones repetidas a través de los años del desarrollo de un niño o niña son los ladrillos con los cuales se construye una base saludable para el desarrollo futuro.
Hay otra experiencia que en la niñez moldea el desarrollo cerebral, el estrés. Hay buenos tipos de estrés como conocer gente nueva o estudiar para un examen, que son saludables para el desarrollo porque preparan a los niños para enfrentar desafíos futuros. Otro tipo de estrés, llamado estrés tóxico, es perjudicial para el desarrollo cerebral. Si un niño está expuesto a situaciones como el abuso y la negligencia y no tiene un cuidador que le brinde apoyo, las estructuras básicas de su cerebro en desarrollo pueden sufrir daños. Sin un cimiento sólido que apoye adecuadamente su desarrollo futuro, el niño está en riesgo de experimentar problemas de salud, de desarrollo, incluso de adicción a lo largo de su vida. Es posible corregir posteriormente alguno de los daños que ocasiona el estrés tóxico, pero es más fácil, más efectivo y menos costoso construir temprano una arquitectura cerebral robusta. Una de las cosas que propicia una arquitectura cerebral robusta es el desarrollo de habilidades emocionales y sociales o el conjunto de habilidades que los científicos llaman funciones ejecutivas y de autorregulación. Estas habilidades se pueden visualizar como el control de tráfico aéreo en el espacio mental del niño. Piensen en el cerebro de un niño pequeño como si fuera una torre de control en un aeropuerto con mucho tráfico. Todos los aviones que aterrizan y despegan y todos los sistemas de apoyo en tierra exigen simultáneamente la atención del controlador para evitar un accidente. Igual sucede con el niño pequeño que aprende a prestar atención, a anticiparse y recordar y a seguir una cantidad de reglas. Como todos nosotros, los niños tienen que reaccionar ante las cosas que suceden en el mundo que les rodea y al mismo tiempo lidiar en sus mentes con preocupaciones, tentaciones y obligaciones. A medida que estas exigencias se acumulan, el control de tráfico aéreo ayuda al niño a regular el flujo de información, a priorizar tareas y sobre todo a encontrar maneras de manejar sobre la marcha el estrés y evitar colisiones mentales. Es necesario desarrollar esta habilidad para asegurar una salud mental positiva y equilibrada. Desarrollar un control de tráfico aéreo efectivo, superar el estrés tóxico y construir una arquitectura cerebral sólida son cosas que los niños pueden hacer por sí mismos. Y puesto que las sociedades fuertes están conformadas por ciudadanos saludables, depende de nosotros como comunidad asegurar que los niños y jóvenes puedan vivir las experiencias propicias que necesitan para un desarrollo positivo. Para construir un mejor futuro, necesitamos construir mejores cerebros. Ahora, otra cosa que les puede servir mucho a comprender el desarrollo infantil y de ustedes mismos es entender cómo nuestro cerebro se desarrolla. Y este es el mejor ejemplo que les podría mostrar con el cerebro triuno. Es decir, tenemos tres formas de funcionar con nuestro cerebro, con esta lógica: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro ejecutivo. Son tres cerebros en uno solo, pero que se los voy a explicar a continuación porque es una forma muy clara de comprender cómo van funcionando las niñas y niños a lo largo de su desarrollo. El primer cerebro, el amarillo que ustedes ven acá, es el cerebro reptiliano. Este lo compartimos con los cocodrilos, con todos los reptiles, ¿sí? Y este es un cerebro que cuando un bebé nace está completamente desarrollado. La función de este cerebro es asegurar la supervivencia de los seres humanos. Por lo tanto, ese cerebro controla nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, las ganas de ir al baño. También coordina todas nuestras hormonas del estrés, la adrenalina, el cortisol, y este cerebro es el encargado de dar las respuestas del organismo cuando está estresado. Al igual que los animales, si yo me siento en peligro, voy a tener que atacarte o huir muy lejos. Esto los seres humanos también lo hacemos. Cuando yo estoy estresada, voy a generar una respuesta frente al estrés. O ataco, o huyo, o me paralizo. ¿Ok? Entonces, cuando un bebé nace, este cerebro está completamente desarrollado y nos acompaña para el resto de la vida. El segundo cerebro, el verde, que se está representado acá por este color, se empieza a desarrollar a partir de los 18 meses de vida de un bebé, al año y medio de vida, y este empieza a desarrollarse intensamente entre el año y medio de vida y los 7 primeros años. ¿Cuál es la función de este cerebro? Que también lo tienen los mamíferos, como nuestros gatos y los perros. Este cerebro desarrolla lo que es el apego entre el bebé y su cuidador principal. Es el cerebro también encargado de ayudarnos a reconocer nuestras emociones y empezar a regularlas de una forma más gradual, ¿sí? Por lo tanto, este cerebro se especializa en encontrar el bienestar de las personas. Apego, expresión de las emociones, regulación emocional. Y nuestro tercer cerebro, el cerebro ejecutivo, el celestito, se empieza a desarrollar
entre los 7 años hasta los 24 años si has tenido buenos tratos. Al contrario, si este cerebro ha tenido experiencias difíciles en la infancia, muy estresantes o incluso malos tratos, es un cerebro que se va a desarrollar entre los 7 años y los 35 años. Y este cerebro ejecutivo lo que hace es planificar, recordar, tiene un pensamiento lógico. Por lo tanto, con este cerebro nosotros ya a partir de los 7 años podríamos empezar a tener funciones matemáticas más complejas, aprender cosas diferentes. Por eso vamos a un colegio más formal a partir de esa edad, porque este cerebro que nos permite reconocer esta información ya está en desarrollo. Cuando un papá o una mamá dice, mi hijo tiene 3 años y es un manipulador, eso no es posible de aseverarlo, porque si ustedes buscan en un diccionario la palabra manipulación, implica una capacidad estratégica para planificar el logro de ciertos objetivos. Capacidad para planificar. De estos 3 cerebros, el único que tiene la capacidad de planificar estratégicamente algo es el cerebro 3, el ejecutivo. Y este dijimos que no se desarrollaba sino a partir desde los 7 años. Por lo tanto, si mi hijo tiene 3 años, no tiene aún desarrollado el cerebro que le permite esta capacidad de planificación. Lo que vemos un niño de 3 años que está con un berrinche, que está con llanto, es que te está mostrando un malestar y que necesita algo de ti porque de ninguna otra persona más lo va a obtener, ¿sí? Pero no es manipulación, porque esa parte del cerebro que podría a futuro planificar un objetivo puntual para conseguirlo, aún no existe. ¿Ok? Y esto es importante comprenderlo y recordarlo porque ustedes y yo todos funcionamos de la misma lógica. Nuestros cerebros se van desarrollando de forma gradual, de abajo hacia arriba, es decir, el reptiliano primero, luego viene el límbico y luego el ejecutivo. Y luego tenemos estos 3 cerebros, que el ejecutivo es el que nos hace ser seres humanos, ¿sí? Ningún otro animal lo tiene, porque es el que nos permite pensar como ser humano, regularnos, tomar la mejor decisión de una forma pensada y no solo reaccionar como los animalitos lo harían. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un primer elemento que nos servirá mucho para poder comprender las necesidades de nuestras hijas e hijos. Ahora, ¿por qué es importante tener esto en mente? Porque todos los seres humanos nos regulamos y nos desregulamos constantemente y al igual que sus hijos e hijas, a ustedes les pasa esto mismo y parte importante de lo que tenemos que hacer como cuidadores respetuosos y más sensibles es poder autorregularnos. Esto se llama la ventana de tolerancia y se los voy a explicar a continuación. Todos los seres humanos, cuando nos encontramos en buenas condiciones para poder aprender, para escuchar esta clase y poder estar en las mejores condiciones posibles, nos movemos en esta ventana de tolerancia. Este es el rango de capacidad de aguante que yo tengo para poder estar bien conmigo mismo. Entonces estoy aquí en este jardín precioso de calma. Pero a veces en la vida nos ocurren cosas que nos sacan de esta ventana de tolerancia y nos estresan y yo me podría ir fuera de la ventana con distintas razones, ¿cierto? Se me quemó la comida, peleé con mi marido, mis hijos están peleando de nuevo, cualquier cosa que pueda haber ocurrido, entonces me saca de esta ventana. Y cuando yo me salgo, una opción es que me vaya hacia arriba a este volcán que explota. Cuando yo me siento desregulada, me puedo empezar a sentir muy agitada, muy ansiosa, muy acelerada o enojada. No he perdido el control, pero no me siento bien conmigo misma. Aquí es un excelente momento para yo darme cuenta de forma consciente que estoy desregulada y poder hacer algo para calmarme y volver a mi ventana verde, ¿sí? A este espacio. Pero si yo no hago algo y sigo desregulada, puede que me pase a este volcán que explotó y acá yo me siento extremadamente ansiosa, muy enfadada o incluso descontrolada y acá yo puedo gritar, puedo pegarle a mis hijos, puedo hacer cualquier otra cosa más extrema, ¿cierto? Porque aquí yo soy un volcán que explotó y quemo todo a mi paso. Acá mi sensación es querer huir o pelear con todo el mundo. Otra opción, cuando yo estoy desregulada, es que me vaya hacia abajo de la ventana a esta lógica de un iceberg, que me congelo. Cuando estoy desregulada, yo me puedo empezar a sentir muy desconectada, siento mi cuerpo más lenta, me siento como que perdí la noción del tiempo y no me siento en control ni me siento cómoda. Por lo tanto, aquí también tengo una oportunidad de darme cuenta cómo me estoy sintiendo y poder hacer algo que me ayude a regular y volver a mi calma, ¿sí?
Pero si esto no ocurre, puedo irme mucho más abajo, ¿cierto? Y a este congelamiento, y aquí puedo estar sintiéndome aislada, muy lenta, muy congelada, y acá yo estoy con mi cuerpo completamente desconectado. Ambos extremos me están dando una oportunidad de hacer algo para poder volver a regularme. Y esto acá es clave porque cuando yo me salgo de la ventana de tolerancia y estoy estresada, mi cerebro se desconecta. Y estos tres cerebros que yo les expliqué, del reptiliano, el límbico y el ejecutivo, se desconectan entre sí, y un cerebro con estrés no piensa, no razona, no puede tomar acciones o decisiones y no responde a instrucciones. Y mucho menos va a poder hablar. Por lo tanto, cuando mi hija o hijo está descontrolado, desregulado, haciendo una rabieta, y yo como adulta voy y le digo, pero dime qué te pasa, pero ¿por qué siempre me haces lo mismo? A ver, dame una explicación, pero cálmate. Y empiezo a exigirle algo a un cerebro que está completamente desconectado, le estoy pidiendo algo imposible a ese cerebro de ese niño o niña, porque ese cerebro no está pensando, no está razonando, no puede responder a las instrucciones, no tiene palabras. Cuando somos adultos nos ocurre lo mismo, ¿sí? Y esto es clave porque entonces yo voy a tener que hacer algo cuando me siento muy estresada para volver a regularme y volver a tener mi cerebro conectado, ¿ok? Esta imagen vale tanto para nuestras niñas y niños como para nosotros como adultos cuando estamos estresados. Con estrés nos desconectamos. No accedo a mi cerebro más humano que me permite tomar mejores decisiones, decisiones razonables, incluso desde los buenos tratos. Ahora, ¿cómo nos podemos mantener en esta ventana de tolerancia? Una de las cosas es que ustedes como cuidadores puedan entrenar al máximo el tomar conciencia, el darnos cuenta cuando nuestro cuerpo empieza a irse a uno de los dos extremos. O me estoy yendo a este volcán que explota o me estoy yendo a este iceberg. Pero me estoy yendo para alguna parte y entonces tengo que hacer algo para poder volver a estar en control conmigo misma. Y una de esas es que ustedes puedan desarrollar estas habilidades de ser más conscientes, de mindfulness, de poder notar su cuerpo, notar el ritmo cardíaco, notar la respiración, notar dónde están apretando el cuerpo, etcétera, porque esa va a ser una clave que les ayuda a ustedes entonces de volver a su estado de mayor control. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aplicando algunas estrategias, y una de ellas es respirar, pero respirar dándonos cuenta que estamos respirando. Hoy día la evidencia médica nos dice que cuando nosotros respiramos de una forma en que yo me doy cuenta que estoy inhalando y exhalando, y solo el hecho de tomar conciencia de eso, ya estoy calmando mi sistema nervioso. Hoy día vamos a hacer un ejercicio en donde les voy a pedir que lo hagamos juntos y juntas, y ustedes van a estirar su mano y vamos a hacer la respiración de la mano. Con una mano vamos a estirar nuestros 5 dedos y con otro dedo vamos a guiar la respiración. Entonces yo voy a subir marcando con mi dedito y vamos a inhalar, y al bajar voy a exhalar, ¿ok? Así que lo vamos a hacer juntos. Inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. Se pueden estirar un poco. Ahora, ¿por qué hacemos esto con los 5 dedos? Porque nos aseguramos de al menos hacer 5 respiraciones conscientes. Al hacerlo con un dedito yo me voy dando cuenta y voy mandando información a mi cerebro que me estoy tocando, ¿cierto? Que mi dedo sube y baja, que mi mano está calentita o fría, etc. Y esa información que mi cuerpo recibe me ayuda a tomar conciencia de mi cuerpo. Si ustedes logran hacer 3 o 4 respiraciones conscientes, eso ya calma el sistema nervioso. Está confirmado. Entonces acá tenemos 5 dedos y estamos haciendo 5 respiraciones conscientes. Otra opción es que ustedes puedan, cuando están más preocupadas o ansiosas, el hacer la misma técnica de la respiración pero con las manos juntas. Y ustedes al inhalar van a despegar los dedos pero no la muñeca, ¿sí? Entonces hacemos inhalen, exhalen,
Inhalen. Exhalen. Lo que hacemos acá, sin despegar las manos, no hacemos así, sino que solo los dedos se abren y se cierran. Estamos figurándonos como un pulmón que se expande, se agranda, ¿cierto? Y se vuelve más pequeño cuando botamos el aire. Al hacer eso, nuevamente estamos dándole dos informaciones a nuestro cerebro. Estoy inhalando y exhalando, pero al tocarnos también, mandamos una segunda información de cómo está la temperatura corporal, cómo se siente la suavidad de las manos, y eso es estímulo nuevamente que ingresa a nuestro cuerpo y nos ayuda a calmarnos de una forma más rápida. Otra opción es que puedan hacer esta respiración cuadrada, en donde ustedes van a tomar una hoja, puede ser un cuaderno o la hoja que está en pantalla, y por el lado más corto vamos a inhalar, y vamos a inhalar cortito, inhalen, y botan por el largo, exhalen. Inhalan por el corto y exhalan por el largo. ¿Sí? Ahí ustedes pueden buscar y acomodar lo que les haga sentir mejor. Hay algunas personas que les gusta inhalar más profundo y exhalar más cortito, o hay otros que necesitan tomar la respiración más corta y botar mucho más largo. Cuando botamos más largo, más nos tranquilizamos. Ahora, ¿qué otro ejercicio? Y este recurso también se los voy a compartir, es que los voy a invitar a que hagamos este ejercicio. Es un audio que dura entre 3 a 4 minutos y les voy a pedir que vayan siguiendo las instrucciones de la persona que hace este ejercicio del espagueti, en donde les voy a pedir que puedan tomar conciencia de cada una de las partes de su cuerpo en este ejercicio. En este ejercicio puedes aprender a relajar completamente tu cuerpo, tan relajado como un montón de espagueti. La relajación es importante, te ayuda a calmar tu cuerpo. Puedes hacer este ejercicio sentado en una silla o echado en el suelo o sobre una esterilla. Elige pues un lugar en el que puedas sentarte o echarte con toda tranquilidad, con la atención en ti mismo, completamente atento en ti y en tu cuerpo. Y cuando oigas la campanita, empezaremos con el ejercicio. Y ahora que estás sentado o echado, puedes darte cuenta de que estás así, sentado o echado. ¿Y qué sientes en este momento? Quizás notas algo en tus piernas o en tus brazos. Quizás sientes que tu cabeza está cansada de tanto pensar o de tanto trabajar. Quizás no notes nada de especial. Eso también está bien. Ahora quiero pedirte que cierres bien los ojos, muy cerrados, como si miraras directamente al sol. Cierra los ojos con fuerza y aprieta las muelas las unas contra las otras. Tus labios bien apretados. Tensa todos los músculos de la cara. Y ahora deja ir toda la tensión, soltando completamente tus ojos relajados, tus mandíbulas relajadas, tu boca, tus labios y tus mejillas completamente relajadas, tu cara amable y suave. Siéntelo. Ahora que tu cara está completamente relajada, cierras las manos formando puños, puños muy fuertes, tan fuertes como puedas. No solo tus manos, también tus brazos sienten la tensión. Siéntela. Tus músculos grandes y fuertes. Y quizás sientes que ahora, cuando haces esto, retienes tu respiración. Y al darte cuenta de ello, dejas ir toda la tensión de tus brazos, soltando completamente. Tus músculos sueltos.
tus manos y los dedos de las manos completamente sueltos. Incluso tu dedo meñique está completamente relajado, suave, soltando toda la tensión. Y cuando tus brazos y tus manos estén completamente relajados, llevas tu atención hacia tu vientre. Contrae tu vientre hasta que quede plano y liso como una tabla. Contráelo bien. Y cuando sientas que ahora también retienes tu respiración, dejas ir la tensión de tu vientre. Con un suspiro relajas tu vientre, que se vuelve blando, suave, quizás un poco más. Y cuando tu vientre está completamente relajado, entonces puedes sentir con más facilidad que estás respirando. Siéntelo, el suave movimiento de la inspiración, de la expiración. Tu vientre se mueve suavemente arriba y abajo, un poco hacia arriba, un poco hacia abajo. ¿Y cómo están tus piernas en este momento? Para que tus piernas también se relajen, vas a doblar los dedos de los pies y a apretar tus rodillas la una contra la otra. Tensa los músculos de las piernas y los músculos de los dedos de los pies. Siente la tensión por un momento. Y ahora, suelta, dejando ir. Toda la tensión desaparece. Las piernas de nuevo suaves y flexibles, las rodillas relajadas, los dedos de los pies relajados, todo tu cuerpo relajado. Quédate así sentado o echado, aún por un momento, completamente relajado, tal y como estás ahora. Quizás quieras fijarte en tu respiración. Tu respiración que pone todo tu cuerpo ligeramente en movimiento. No necesitas ponerte en movimiento inmediatamente. No necesitas hacer absolutamente nada. Has hecho muy bien el test del espagueti y siempre puedes volverlo a hacer. Justo antes de una prueba, antes de un examen, antes de cualquier momento difícil o simplemente porque te apetece. Y cuando oigas la campanita, haces aquello que tengas ganas de hacer. Te deseo que tengas un muy buen día. Ok, ¿cómo quedaron con este ejercicio? Espero que les haya gustado. Y acá la idea es que, si bien es cierto, fuimos apretando distintas partes de nuestro cuerpo, prestemos atención un poco cómo se sintieron estas sensaciones en el cuerpo. Y acá tenemos una lista de palabras en donde ustedes podrían escoger, ¿cierto? Si yo sentí partes de mi cuerpo apretada, hinchada, sentí un hormigueo, sentí debilidad, sentí flacidez, ¿cierto? Todas estas opciones les está dando a ustedes la posibilidad de ir ampliando el lenguaje y la conciencia de nuestro cuerpo. Y esto es fundamental a la hora de después yo darme cuenta cuando estoy perdiendo el control, cuando ando más acelerado, cuando ando más de mal humor, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una posibilidad y un buen ejercicio de ir prestando atención a nuestras señales del cuerpo. Así que acá hay distintas opciones y la invitación es a poder empezar a tomar atención, ¿sí? Empezar a darnos cuenta. Cuando camino, ¿cómo se siente el caminar? Se siente frío, se siente calor, siento hinchazón, eh, siento picazón, cómo están mis pantorrillas, y así yo puedo ir haciendo un escaneo del resto de mi cuerpo que me va a ir ayudando a tomar esta conciencia que esperamos que se pueda ir desarrollando y entrenando día a día. ¿Okay? Ahora, ¿qué otras estrategias nos sirven mucho para poder calmarnos y botar y descargar estrés, que es normal que todos experimentemos por criar y cuidar a otros? Una buena técnica es expresarlo, es dibujar, es poder dibujar, por ejemplo, mandalas en donde uno colorea y al colorear tú puedes ir
inhalando y exhalando nuevamente, y aquí botamos, y al apretar un lápiz también vamos descargando todo ese estrés que se va acumulando en el diario vivir. Así que la invitación es poder expresar de forma artística, ¿cierto? Con dibujos, con plasticina, con distintas posibilidades en los lugares en donde están, para poder ir descargando de cierta manera el estrés que va implicando la crianza. Una buena estrategia cuando mi hijo era más pequeño y estaba aprendiendo a leer, que es difícil que los niños aprendan a leer y tú los acompañas en ese proceso, yo me estresaba mucho y yo perdía la paciencia hasta que descubrí que mientras él practicaba sus letras, yo me ponía a pintar al lado. Y eso a mí me ayudaba a mantener mi calma y a mantenerme en la ventana de tolerancia, que me daba entonces a mí las herramientas como adulto a no perder el control y poder ayudarlo y acompañarlo en este difícil proceso para él de aprender las letras, a corregir y a estar ensayando la escritura. Así que es una buena estrategia que a mí por lo menos me resultó mucho. Otras opciones y sugerencias es poder tener acceso a conocer la cantidad de emociones que hay, que son tremendas, muy diversas. En general siempre hablamos de las emociones básicas, como la película Intensamente, ¿cierto? Pero hay un amplio repertorio de emociones en donde necesitamos irlas conociendo, porque eso nos va a permitir a tener mayor ojo para poder observar las distintas intensidades que nuestras niñas y niños nos van a ir mostrando. Por lo tanto, hay distintos recursos que podemos acceder para conocer la cantidad de emociones. Yo les voy a compartir un material que quizás les pueda servir para ir explorando, al menos que son 36 emociones que son bastante frecuentes y que las experimentamos de una manera bastante cotidiana. Otro recurso importante de tomar mayor conciencia, ¿cierto?, de nuestros estados personales, es poder ir tomando la medición de nuestras intensidades. Es como cuando nuestras hijas e hijos están enfermos y les tomamos la temperatura para saber qué tan grave están. Esto es lo mismo. Yo debo poder ir monitoreando mi propio nivel, mi propio termómetro de intensidades para evitar el descontrol, para evitar que yo salga a este volcán que explota y lo quema todo, o a este iceberg que se queda completamente apagado, botado y desconectado. Y acá yo podría ir registrando día a día cómo estoy. Hoy día estoy en un 10, el 10 ya sería lo máximo del descontrol, ¿sí? Y nadie va a estar nunca en un 2. Lo ideal sería que nos movamos siempre entre un 2 y un 4 y 5, y ahí yo ya puedo darme cuenta de que tengo algunas estrategias, y ustedes por cierto las tienen, ¿cierto?, para poder volver a estar en control de mí mismo y poder ejercer entonces el contexto para ejercer una crianza desde los buenos tratos. Para poder hacer eso, es fundamental entonces darme cuenta yo misma cómo me estoy sintiendo. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando yo noto que estoy desregulada? Aplicar la lógica del semáforo. En este semáforo o en este disco pare, la idea es que ustedes sigan las siglas del pare. Pausa, atender, respirar y elegir nuestra conducta. Es decir, cuando yo siento que estoy descontrolada, que le quiero gritar y amenazar a mis hijos, que les quiero hasta pegar para que la corten, para que se porten mejor, etcétera, yo aquí debo darme cuenta cómo estoy yo, que estoy en un nivel de intensidad alto, entonces yo aquí paro. Paro antes de ser nada a nadie, atiendo, es decir, me doy cuenta de mi respiración y voy a inhalar de forma consciente y voy a inhalar, acuérdense, al menos 3 o 4 veces. Eso nos ayuda a calmar el sistema nervioso y luego voy a estar en condiciones, con un cerebro más conectado, de elegir la conducta que yo voy a desplegar. Y eso, créanme, que ese par de segundos que yo voy a tener para volver a regularme y ayudar a que mis 3 cerebros se vuelvan a conectar, va a permitir el tremendo cambio en lo que yo puedo hacer o no hacer con mi hija o hijo. La lógica del semáforo es lo mismo. Yo debo parar en seco antes de pasarme la luz roja, ¿cierto?, para poder pensar y luego decidir actuar. Rojo, amarillo y verde. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando estamos en descontrol, estamos más desregulados? Una opción es que ustedes prueben algunas de estas estrategias que más les pueda servir. Por ejemplo, podemos contar hasta 10, pero no contamos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya listo, no me sirve, no estoy calmada, sino que tengo que contar de una forma consciente. Es decir, en mi mente yo me puedo imaginar los números y voy a ver un número 1 negro grande y el 2 es rojo
y el 3 es verde, y el 1, y así puedo ir contando de una forma consciente y respirando. Y entonces acá lo que estoy haciendo es darle a mi cerebro la oportunidad de volver a controlarse. Respirar profundo, ya lo hemos dicho, 3 a 4 veces calma el sistema nervioso. Puedo ir a mojarme la cara, pero cuando yo me moje la cara voy a prestar atención a cómo se siente el agua. El agua está fría, me puse harta cantidad, me puse poquita, me mojé el cuello, por dónde se va el agua. Si yo hago eso, lo que le estoy haciendo a mi cerebro es darse la cuenta de distraerse de lo que me tiene enrabiada, molesta, enojada, descontrolada, y le presto atención al agua, a algo fisiológico, a cómo lo impacta en mi cuerpo. Y eso me va a dar la oportunidad nuevamente de calmarme y hacer que mi cerebro pueda estar de vuelta conectado. Me puedo ir a calmar al baño, yo no quiero gritarle a mi hijo, no le quiero pegar, pero en realidad no estoy en condiciones de hablarle ahora, entonces me voy a tomar un momento. Y puedo ir a otro espacio a respirar, a calmarme y luego salgo. Time in significa que tú te quedas con el niño cuando él está con una rabieta importante y yo no lo mando a su pieza a que vaya a cambiar la cara y que vuelva cuando se le pase, sino que yo me quedo con el hijo acompañándolo en su rabieta, ayudándolo a calmarse. Si la situación ha escalado y en realidad yo soy una persona que se descontrola mucho y quizás le puedo pegar a mi hijo, lo puedo dañar, entonces yo le puedo decir a mi hijo en un tiempo en donde yo me sienta mejor, ¿cierto? Y aquí no estemos peleando ni nada, yo le voy a explicar que una forma de poder yo calmarme más rápido es que cuando él se ponga de esa manera y esté muy descontrolado y yo sienta que no puedo acompañarlo en ese momento, yo me voy a tomar un tiempo en mi habitación para poder calmarme y luego voy a estar con él o ella. ¿Sí? Esa es la última medida, porque siempre vamos a tratar de que si yo no estoy en condiciones de poder acompañarlo en su rabieta, me voy a cambiar con otro adulto, con mi pareja, con mi mamá, con mi hermana, con alguien que lo pueda acompañar si yo me siento muy en descontrol. Pero si lamentablemente no tengo a nadie que me acompañe en la crianza de mi hija o hijo, entonces esta es una de las estrategias que yo puedo hacer, que yo me alejo para no dañarlo. ¿Sí? Pero siempre explicado a nuestras hijas o hijos en tiempos de calma para que el niño no lo sienta como que yo lo estoy abandonando en ese momento. Y la última estrategia que a mí me encanta mucho es hablarnos a nosotros mismos. Es hablarnos solo, es como tú puedes, contrólate, son niños, los niños, tú estás cansada, la culpa no es de ellos, tú no estás en el mejor momento. El hablarnos solo nos ayuda a corregularnos. Es nuestra voz imaginada que nos calma a nosotros mismos, por lo tanto también es una muy buena estrategia que pueden desplegar para poder autorregularse y calmarse a sí mismo y poder de alguna manera entonces volver a esta ventana de tolerancia para poder darle a nuestras hijas o hijos la mejor versión de nosotros como adultos, porque ellos necesitan corregularse, necesitan ser calmados con nosotros. Solas y solos no pueden. Acuérdense que el cerebro que yo les mostré va a tomarle al menos 10 años a un niño o niña aprender a regularse solito. Cuando tú le dices a un hijo, cálmate hombre, si ya eres grande y tienes 3, 4, 5, 6 años, le estamos pidiendo algo todavía muy difícil de hacer porque ese niño o niña necesita haber experimentado y haber vivido la calma de otro para poder aprenderse a calmar solo. ¿Ok? Y eso entonces nosotros podemos proveerlo siendo más sensible y recordando siempre que cuando nuestras hijas o hijos sienten malestar, se sienten estresados, sus cerebros se desconectan, al igual que nosotros. Y al estar desconectado, por lo tanto, yo no voy a poder acceder a ese niño a pedirle que me dé una explicación, a que me dé una razón, a que se justifique el por qué está haciendo el show que está haciendo. Nada de eso. Lo que ese niño va a necesitar son estas 3 R's que dice Bruce Perry. Para que un niño o niña pueda calmarse y volver a estar conectado, necesita en primer lugar ser regulado por un adulto. Calmar, consuelo, ¿sí? El tocarlo, ayudarles a respirar, enséñenle la técnica de la respiración de la mano a sus hijos. Yo esto también lo hice muchas veces con mi hijo y sirve mucho para que ellos puedan calmarse y nos calmamos los dos en una rabieta donde yo le pongo mi mano y él va haciendo esto del dedito, ¿cierto? Y va respirando y yo puedo ir monitoreando si el niño está respirando o no. Y ahí podemos respirar los dos. Entonces, primero regulamos, calmamos físicamente, luego reconectamos y volvemos a mirarte a los ojos, al poder hablar,
al ayudarte a respirar, ¿cierto? Al que estés con este cerebro nuevamente conectado, y cuando los tres cerebros ya se han conectado, yo puedo razonar. Por ejemplo, mi hijo es pequeño y quiere jugar con un cuchillo. Yo llego y le quito el cuchillo y le digo, no, esto no hace herida. El niño va a hacer una rabieta, se va a tirar al suelo, va a gritar porque él quiere jugar con el cuchillo. Lo que yo voy a tener que hacer es calmar, consolar, pasear. Sí sé, hijo, sé que querías el cuchillo, pero eso no es posible, te va a hacer daño. Sí sé, estás enojado, querías el cuchillo. El niño se va a ir calmando, va a volver a estar reconectado, voy a poder mirarlo y luego voy a poder enseñarle el por qué no. Hijo, el cuchillo corta, es peligroso. Antes no puedo hacer eso. Tengo que pasar por estos 3 pasos, ¿sí? Lo mismo en cualquier otro ejemplo que se les ocurra, pero nuestra lógica y la receta para poder ayudar a nuestras niñas y niños a calmarse cuando están desregulados con una rabieta es hacer estas 3 cosas, estas 3 R's. Regulo primero, calmo esta fisiología, calmo este cerebro reptiliano, lo ayudé, ya dejó de llorar, dejó de patear, dejó de pegar, ¿cierto? Ahora que está un poco más calmado, vuelve a estar en sintonía conmigo y se da cuenta que está siendo acompañado por la mamá o el papá. Y luego entonces yo le puedo enseñar algo, la razón, accedo al cerebro ejecutivo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Aplicando algo que se llama identificar la música de misterio. Todos los papás y las mamás tenemos algunas emociones que se nos hacen más difíciles en la crianza de nuestros hijos y que nos gatillamos, nos activamos por algo que mi hija o hijo hace, y eso tiene estrecha relación con sus experiencias en la infancia y con las mías. Por ejemplo, a mí me criaron de una forma con mucha evitación emocional, no me permitían expresar mi molestia, mi pena, me decían, ya, cambia la cara, te ves fea llorando. Cuando me caía me decían, párate, que no pasó nada. O si te caes, no te quejes porque yo ya te advertí, entonces si algo te pasa, no te vengas a quejar conmigo. Yo me subía a los árboles y me caía y me dolía, pero yo no me quejaba con nadie. Por lo tanto, en mi historia de vida, fui criada con no poder expresar las emociones, ¿ok? Y ahora que soy mamá, mi música de misterio y lo que me hace ruido y me gatilla y me aprieta el estómago es cuando mi hijo llora. Esa es mi música de misterio. Pero, por ejemplo, la música de misterio de mi amiga es que ella la criaron con mucho autoritarismo, papás muy enojones, y cada vez que su hija se enoja y le muestra cara de enojo, mi amiga se descompensa. A ella no se complica con los llantos, no se complica con el miedo, no se complica con otras cosas, pero la cara de enojo, a ella se le gatilla esta música de suspenso. Entonces, los voy a invitar y las voy a invitar a que podamos ver este video y que ustedes puedan ir reflexionando. Y les hago la invitación a que con sus hijas o hijos identifiquen cuál es la música de misterio que ustedes tienen en relación a la crianza con cada uno de ellos. Padres, a lo largo de la historia nos ha costado saber qué es lo mejor para nuestros hijos. Esperamos no transmitirles nuestros problemas emocionales y prometemos no repetir los errores de nuestros padres. Nuestras intenciones son positivas, pero existen limitaciones que deberíamos tener en cuenta. Miremos algunas de estas. En Círculo de Seguridad para Padres creemos que estar emocionalmente disponibles para atender las necesidades de nuestros hijos es la clave para ser los mejores padres que podemos ser. A estar emocionalmente disponibles, nosotros le llamamos acompañar. Esto significa enseñar inteligencia emocional por medio de acompañar a nuestros hijos en todas sus emociones: tristeza, alegría, enojo, curiosidad, dolor, frustración, entusiasmo, entre otros. Acompañar a nuestros hijos les ayuda a entender, confiar y manejar sus emociones. Y saber que alguien está con ellos en sus sentimientos ayuda a los niños a sentirse menos abrumados y más seguros. Décadas de investigación respaldan esto. Para muchos padres hacer esto puede ser fácil, pero ocasionalmente niños presentan sentimientos que nos hacen sentir incómodos, y esto hace que nos alejemos o tratemos de negar o minimizar esos sentimientos, dejándolos a ellos solos con sus sentimientos. Hacemos esto porque los sentimientos de nuestros hijos generan emociones fuertes en nosotros. Esto lo entendemos de la siguiente manera: nuestras experiencias durante la infancia de cómo personas importantes respondieron a nuestros sentimientos
crean una música de fondo con la cual nosotros percibimos los sentimientos de nuestros hijos. Este es un ejemplo. Esta niña y su papá están disfrutando en el parque. Cuando el papá se da cuenta de la hora, le dice: tenemos que irnos. Al escuchar esto, la niña empieza a llorar y a enojarse. Repentinamente la música de fondo en el papá cambia. La música de fondo que el papá está escuchando ahora, nosotros la llamamos música de suspenso. En su infancia, la mamá de este papá se sentía incómoda con expresiones intensas de emociones y no sabía cómo manejar estas situaciones. Durante toda su infancia el papá escuchó que era patético que él llorara y su mamá nunca le preguntó acerca de sus sentimientos de tristeza o enojo. La capacidad de este papá de lidiar con las emociones intensas de su hija hoy se ve afectada en gran parte por la experiencia que él tuvo con su mamá. Música de suspenso. Raramente nos damos cuenta que estamos bajo su influencia, pero es nuestra experiencia pasada la que nos dice que debemos sentir temor, incomodidad o protegernos frente a una emoción que en realidad no representa ningún peligro. Cuando la música de suspenso limita nuestra capacidad de responder a estas emociones, nuestros hijos aprenden a esconderlas o a sentirse avergonzados por estos sentimientos. Esto es un problema porque lo que les estamos enseñando es a tenerle miedo a emociones que no son peligrosas y que en realidad son parte esencial de nuestra vida. Mucha gente escucha esta música de suspenso en relación a una o varias emociones. Esto varía para cada persona, pero cuando esta música se activa, se limita nuestra capacidad de responder a las necesidades de nuestros hijos. La buena noticia es que simplemente al nombrarle y reflexionar sobre cuál es la necesidad de nuestro hijo en ese momento, podemos atenuar esa música de suspenso. Esto es muy importante, porque si aprendemos a manejar nuestras experiencias y percepciones negativas del pasado, podremos responder a la verdadera razón del comportamiento de nuestros hijos y acompañarlos en sus emociones. Esto ayudará a que nuestros hijos puedan seguir entendiendo y compartiendo mejor la gran variedad de sus distintas emociones. No hay forma de evitarlo. Como padres es difícil manejar emociones intensas, pero nuestros hijos siempre se beneficiarán cuando podamos darles una respuesta adecuada a lo que está pasando con ellos, en lugar de reaccionar a la música de suspenso que traemos a nuestra relación. Recuerde, no existe un padre perfecto y culpar nunca ayuda a crear seguridad. Esto incluye culparnos a nosotros mismos. Cuanto más podamos identificar nuestra música de suspenso, será mucho mejor para nuestros hijos. Como veíamos, ¿cierto? Es un video que a mí me encanta porque de verdad nos ayuda y nos invita a identificar qué es lo que me hace ruido, cuál es la música que me altera, ¿cierto? Y que puede hacer que incluso pierda el control. Cuando yo me doy cuenta cuál es la música, entonces, como decía el video, le puedo bajar el audio a esta música. La música no va a desaparecer, pero cuando yo tomo conciencia de eso, lo puedo manejar de una forma distinta. Piensen que a ustedes y a mí quizás nos criaron con estas emociones que eran muy castigadas, en donde nos enseñaron que cuando un niño muestra el enojo, ay, eres patético por enojarte por tal cosa, eres exagerado por hacer tal cosa, ¿sí? Cambia la cara. O cuando yo mostraba temor, nos enseñaron que el mostrar el miedo era de cobarde, de miedoso, era una debilidad mostrar miedo. O quizás yo crecí en un ambiente en donde cuando yo era niña y estaba triste, me decían que yo estaba manipulando. No sé si en México se ocupará esta frase, acá en Chile sí, que dicen que tienes lágrimas de cocodrilo, el llanto falso de manipulación, estás manipulando algo, ¿cierto? Para mostrarle a un niño que su tristeza era algo falso. O quizás cuando un niño o niña estaba muy feliz, lo tildaban de inquieto. Quédate tranquila, todo el tiempo saltando y hablando y bailando, es que me tienes hasta acá, entonces córtala. Y así fuimos siendo criados por muchas generaciones. ¿Qué es lo que hoy día los invito? Y me gustaría dejarlos con este mensaje, ¿cierto? Esperanzador, de saber que todas las emociones que nuestras hijas e hijos tienen, y las nuestras también, tienen un propósito. Y acá tenemos una oportunidad. Cuando mi hija o hijo está enojado y me lo demuestra,
me está dando la oportunidad como mamá o papá de ayudarlo a organizar sus sentimientos, ayudar a bajar esta intensidad, ayudar a tomar conciencia de esto, pero me está dando a mí la oportunidad de yo como mamá ayudarlo a organizar sus sentimientos. Cuando un hijo me muestra miedo, me está dando la oportunidad de yo protegerla o protegerlo. Cuando un hijo o hijo nos muestra tristeza, nos está dando la oportunidad como adultos de consolarlos. Y cuando una hija o hijo nos muestra felicidad, entonces la invitación es que yo me alegre con ellos y que mi cara, mis ojos, mi cuerpo, todo vaya y vibre con su estado. Y así es como nosotros podemos empezar a quebrar estos patrones transgeneracionales, empezar a ser mamás y papás conscientes y diferentes que tengan la posibilidad de ofrecer un contexto de cuidado sensible, de responsividad, de poder hacerlo diferente a como fuimos nosotros criados. Y eso es absolutamente posible, ¿sí? Creo que si me pudieran preguntar cómo lo podemos hacer, creo que acá tenemos 3 grandes ingredientes. Como mamás o papás tenemos que reconocer cómo fue mi experiencia en la infancia y mis experiencias me han marcado toda la fisiología, mi cuerpo, mi cerebro, mis pensamientos. Cuando yo me doy cuenta de eso, entonces tengo que desplegar algunas herramientas. Y hoy día revisamos varias. Es decir, yo noto cuando mi cuerpo se empieza a descontrolar y voy a aplicar algunas estrategias de calma, de consuelo, de hablarme, ¿cierto? De hacer que mi cuerpo tenga esta posibilidad de regularse en estos 3 cerebros. Y luego, como mamá o papá más consciente, puedo empezar a observar y revisar mis prácticas de crianza. ¿Cómo cuido? ¿Cómo pienso a mi hijo? ¿Cómo estoy hablando de las cosas que él o ella hace? En realidad soy una persona que tiende a decir que los niños son manipuladores, que son mentirosos, entonces eso quizás me está ayudando a revisar y me está invitando a revisar de dónde sale esa forma de pensar respecto de mi hija o hijo. ¿Qué será lo que este hijo necesita transmitirme? ¿Qué es lo que necesita de mí? Y así se nos va a ir haciendo mucho más liviano y mucho más fácil y más gratificante acompañar la crianza que nos va a tomar muchos años. Ya veíamos, para que un cerebro alcance todo su máximo potencial, el neurodesarrollo infantil, va a requerir al menos entre 25 y 35 años. Por lo tanto, tenemos un largo camino por delante, pero que no es imposible. Y espero entonces que esta pequeña clase, ¿cierto?, que hoy día me toca acompañarlos, les haya servido y que pueda ser una herramienta que los acompañe en esta difícil pero linda tarea de poder cuidar y modelar a nuestras hijas, hijos y adolescentes. Un saludo desde Chile. Chao.